Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias. Nuestro informativo llega a todos ustedes a través de las diferentes redes sociales, en Instagram, Facebook o Twitter. Estamos como NST Noticias. En nuestras regiones, Reportero TV en Garagoa, STV en Sobatá y de manera muy especial a través de Orfe TV en Tunja. Soy Jennifer Borda y los invito a ver nuestra primera plana. Un informe de la Contraloría General de la República daría cuenta de presuntos casos de vacunados que no cumplirían requisitos. En Boyacá serían 47 personas, por lo que la Secretaría de Salud del departamento entrará a investigar. Ante la alerta emitida por la Contraloría General de la República frente a los presuntos casos de personas vacunadas que no harían parte del grupo priorizado en la segunda etapa de la fase 1 en Boyacá, el secretario de Salud del departamento señaló que se investigará a fondo lo expuesto por el ente de control. Estamos y requerimos muy formalmente y pedimos el apoyo de la Contraloría para que se nos remita ese informe detallado de cuáles son esos 47 casos de Boyacá y poderlos ir a estudiar al detalle. En estos momentos la Secretaría de Salud del departamento no tiene la información detallada de esos 47 casos, solo conocemos el mismo boletín de prensa que ustedes conocen, pero estamos seguros que, y acabamos de tener una reunión con el Ministerio, que cada uno de esos casos se están estudiando. El informe señala que en Boyacá se habrían vacunado 47 personas menores de 60 años que no son profesionales, docentes o estudiantes del área de salud, ni personal de apoyo o de talento humano en servicio de dicha área. Además indica que una persona fallecida aparece como vacunada y 2 personas supuestamente habrían recibido doble vacunación. Ese tipo de situaciones se está revisando. Estamos hoy esperando que el Ministerio de Salud haga esos cruces, lo mismo que algunos cruces de bases de datos, y nos reporten oficialmente frente a esa alerta. Lo que remitió la Contraloría es una alerta para que se estudien los casos y se determinen. Obviamente, nosotros somos y hemos hecho un llamado. Todas las resoluciones que pide la Secretaría de Salud son clarísimas en indicar que no se debe vacunar a ninguna persona que no tenga la característica que implica la resolución. Entonces, si decimos vacúnese talento humano en salud que trabaja en hospitales y clínicas, es para ellos. No se puede vacunar a nadie que no sea eso. O si decimos vacúnese a mayores de 70 años, es para ellos. Ya la responsabilidad de ir a aplicar la vacuna es de la IPS. Si alguna IPS vacuna a una persona fuera de ese rango que da la resolución y el acto administrativo que nosotros emitimos, pues tendrá que rendir las cuentas correspondientes de por qué ocurrió eso. El secretario señaló además que puede ser que uno de estos casos correspondan a boyacenses que visitaron los departamentos de Guainía y Amazonas, lugares en donde se adelantan jornadas de vacunación masiva para hacerle frente al cerco epidemiológico a la nueva cepa de coronavirus proveniente del país vecino de Brasil. Tunja le cumple a nuevas jornadas de vacunación masiva. Un nuevo punto fue dispuesto en la capital boyacense, que además mantiene medidas y espera retornar a la alternancia de clases la próxima semana. Esperamos vacunar cerca de 2.000 personas en este puesto de vacunación masiva en el día de hoy y el día de mañana. Con este nuevo reto, autoridades de Tunja dispusieron del Centro de Convenciones de la ciudad como punto masivo de vacunación contra COVID-19 para personas no agendadas por IPS o EPS. Y estamos convocando hoy a pacientes mayores de 70, a usuarios mayores de 70 años sin ningún tipo de afiliación, o sea, vamos a atender absolutamente a todas las EPS y a los regímenes especiales, o sea, que no importa el tipo de afiliación, solamente que tengan más de 70 años van a ser vacunados en este puesto de vacunación. Son 7 puestos de vacunación y cerca de 3 entidades de salud del régimen contributivo y subsidiado que estarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde desde este viernes. Tunja además seguirá con medidas especiales y la alternancia regresará. Mantenemos pico y cédula hasta el 19 de abril. Segundo, se mantiene toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Seguimos pidiendo control en el tema de aglomeraciones. La única medida que levantamos es que los chicos continúan con su alternancia de forma presencial y virtual. A partir del día lunes, las instituciones que ya estaban trabajando la alternancia virtual y presencial regresan a esta modalidad. Para los próximos días son esperadas más de 4.000 dosis de Pfizer en Boyacá.
Expertos de Corpo Boyacá siguen la pista a una osa andina que habría perdido su camino junto con su cría en los paisajes de Monguí, Boyacá. Que ha oído decir aquí que la osa esa ataca, le digo no porque hubiera atacado a mi hermano, no vio un humano ahí, no, ella pasó su camino por día, nadie la molestó. Entre historias y la curiosidad de habitantes de la vereda Reginaldo de Monguí en Boyacá, funcionarios de Corpo Boyacá comenzaron a seguir el rastro de lo que sería la presencia de una osa y su cría. Atendiendo frente a una denuncia o un reporte de avistamiento de un ejemplar de osa andina con un osesno, estuvimos visitando varios hogares de la vereda Reginaldo del municipio, donde estuvimos tomando testimonio de la veracidad de la información recibida hacia las autoridades municipales. Algunos expertos señalan que la osa habría perdido el camino, por lo que es muy importante destacar el llamado a cuidarla y no tocarla. Biólogos confrontan las versiones en la zona. El oso andino es una especie importante. Les reiteramos mucho sobre el comportamiento de la especie como consumidora de alimentos vegetales, que es una osa que muy posiblemente se salió de su zona de confort, tratando de cuidar a su osesno y que se encuentra de paso. Encontramos diversos testimonios que no nos dan una veracidad completa, pero que sí nos dan un indicio fuerte de la presencia de este ejemplar. Corpo Boyacá sigue atenta a la voz de la comunidad para determinar las huellas de los 2 ejemplares de osos andinos. Les recordamos que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá amplió el plazo para el pago del impuesto de vehículo hasta este 30 de abril con el descuento del 15%. Así es de que anímese para estar al día con este alivio. Tunja le apuesta a seguir sobrepasando las adversidades de la pandemia. Desde la administración municipal le apuestan a seguir generando empleo. Finalizando diciembre del 2020, el país contaba con aproximadamente 3 millones de personas desocupadas, crisis generada por una pandemia que devastó empresas de todos los tipos. Tunja, en medio del crecimiento que llevaba, sufrió un retroceso que, según expertos, no será fácil para que se estabilice y empiece a surgir. Pese a que hoy Tunja tiene una tasa de desempleo del 21%, se han logrado recuperar más de 3.000 empleos directos en la ciudad. Esto a través de la reactivación de los diferentes sectores económicos en la ciudad. En el año tenemos presupuestado el inicio de 18 proyectos de orden local que nos deben generar cerca de 2.500 empleos directos y otros tantos indirectos. Son varias las estrategias que desde la alcaldía han empezado a desarrollar para que, pese a los nuevos picos de la pandemia, no se frene la generación de empleos. El tema del empleo es fundamental, por eso tenemos 18 proyectos definidos. Estos 18 proyectos ya se encuentran en estructuración y van a generar más de 2.500 empleos directos y casi 3.000 indirectos. Y adicional a esto, tenemos 21 proyectos más en la ciudad que también se están apalancando con recursos de orden nacional y que nos deben dinamizar principalmente el sector de la construcción y todo lo que hace parte de esta cadena de suministros. Si todo sale bien, en el mejor de los casos, finalizando el año, las cifras deben dejar a Tunja con un balance más positivo en cifras de empleo, para seguir consolidando la ciudad como una de las poblaciones más prósperas del país. El senador Jorge Eduardo Londoño promueve la realización del referendo campesino, que busca garantizar la protección a la producción nacional de nuestro campo. El referendo campesino tiene en otras prioridades adicionar el artículo 226 de la Constitución Política sobre las relaciones económicas internacionales de Colombia, lo que garantizaría la protección de la producción nacional. Estamos promoviendo el referendo campesino
para que este sector tan vilipendiado, tan olvidado de la sociedad colombiana, no solamente tenga un reconocimiento en la Constitución como sujeto de especial protección constitucional, sino también en nuestra cotidianidad. A través de la recolección de firmas, la iniciativa busca lograr la fuerza que dé reconocimiento y protección al trabajo de nuestros campesinos, enfatiza el senador Jorge Eduardo Londoño. La página habilitada es www.referendocampesino.com. Por eso los invitamos a que nos apoyen en este propósito, que más que un propósito partidista o un propósito de asociaciones, es un propósito de toda la nación colombiana. Vamos a devolverle a los campesinos y campesinas esa deuda histórica que tenemos con ese sector social tan importante. Firmemos el referendo campesino. Con voces que permitan lograr que el gobierno proteja la producción nacional, el referendo campesino llega a todos los rincones de Colombia. Esta semana se hizo oficial el anuncio del Pacto Bicentenario, que 200 años después de la independencia le apuesta a conectar las regiones de la Ruta Libertadora. El Pacto Bicentenario, que contiene 7 proyectos a nivel vial, se anunció oficialmente para Boyacá. A los habitantes de Boyacá nos llena de muchas ilusiones, porque no solo se va a generar en la época más terrible de todas, en medio de la pandemia, se van a generar empleos, se va a generar un desarrollo de la economía de la región, sino que además va a tener una consecuencia muy importante a mediano y largo plazo, y es que esos departamentos que hemos sido históricamente hermanos tengamos una mayor integración, no solo una integración cultural, una integración social, sino una integración económica, que es lo más importante. Cerrar las brechas de inequidad y encontrar caminos hacia la prosperidad hacen parte del esperado proyecto. El primero de ellos es el que se denomina la Ruta de los Comuneros. En este proyecto la inversión es del orden de 465.288 millones de pesos y va a generar 4.168 empleos. Este proyecto de la Ruta de los Comuneros se concluirá en diciembre del año 2026. El segundo proyecto en Boyacá nos va a permitir también la pavimentación de 61 kilómetros de Puerto Boyacá a Chiquinquirá. Esto hace parte de la transversal de Boyacá. Aquí la inversión es de 358.878 millones que generarán 3.697 empleos. Este proyecto debe concluir en el año 2025. Su marcha comenzó con la adjudicación de la vía del Cusiana por más de 50.000 millones de pesos y la adjudicación de la Ruta Libertadora, Belén, Paz de Ariporo, Socha, Sácama, La Cabuya. Este corredor de la Ruta Libertadora tendrá también inversiones del orden de 322.000 millones de pesos y generará 3.370 empleos. Tenemos acá nosotros también la inversión que se hace en la vía Duitama-Charalá, San Gil, en donde tendremos la generación de 2.953 empleos. Esta vía se entregará en junio del año 2026. Y por último, el proyecto de la vía Vado Hondo, Labranza Grande, Yopal, que garantizará también la conectividad entre Boyacá y los Llanos Orientales. En esta vía se invertirán 137.480 millones para la generación también de 1.700 empleos nuevos. Boyacá le cumple a los 200 años de la campaña libertadora. Le recordamos que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá amplió el plazo para el pago del impuesto de vehículo hasta este 30 de abril con el descuento del 15%. Así es de que anímese para estar al día con este alivio.
regreso seguro a clases pide la Secretaría de Educación de Tunja. Juiciosos, los funcionarios cumplen la tarea de dotar instituciones con elementos de bioseguridad. El tiempo de pandemia ha afectado el sistema educativo y necesitamos un retorno seguro, gradual, pero un retorno pronto. Los niños no pueden esperar tanto tiempo. Tunja avanza rápidamente en la garantía de alternancia para estudiantes. Hemos entregado 400.000 tapabocas a las instituciones educativas, hemos entregado lavamanos, más de 70 lavamanos portátiles, hemos entregado jabón, 1.000 caretas, 1.000 gafas de protección, hemos entregado gel antibacterial, hemos ido a las instituciones y hemos fortalecido todo el tema de protocolo. Esto hace parte de lo contemplado en la directiva 223 de febrero de este año y en las pasadas disposiciones del gobierno nacional que piden un retorno gradual, progresivo, y digamos que el tiempo de pandemia ha afectado el sistema educativo y necesitamos un retorno seguro, gradual, pero un retorno pronto. Los niños no pueden esperar tanto tiempo. Cerca de 51 instituciones se reactivaron en alternancia educativa y si no hay novedades en cuanto al pico de contagio, volverán la otra semana. Bueno, esta semana, por instrucciones de la Secretaría de Protección, abordamos el tema educativo desde la tecnología y de la educación de casa, pero si no hay ninguna novedad, la siguiente semana las instituciones que están en alternancia volverán a la presencialidad, planes piloto, grupos puntuales, no más del 30% de los niños de la institución cumpliendo el aislamiento, los protocolos, el tema de los tapabocas, la distancia, la asepsia, el lavado de manos y todo lo pertinente para que garanticemos ese retorno seguro, gradual, progresivo, pero sobre todo necesario para la formación de los niños. El funcionario pidió no seguir estigmatizando las instituciones educativas como focos de contagio. Boyacá no baja la guardia frente al COVID-19. Así está el panorama a nivel hospitalario, que además se refuerza con la llegada de un hospital de campaña. En medio del tercer pico de la pandemia que afronta el país, el departamento de Boyacá sigue reforzando las unidades de cuidado intensivo y hospitalización para evitar un colapso en la atención a pacientes por COVID-19. Se aumentó las unidades de cuidado intensivo, se consiguió el talento humano, ya lo vivimos en el segundo pico de la pandemia en enero. Ese personal de esa tecnología lo conservamos para este tercer pico. En Boyacá pues está generando estas buenas opciones y Hospital San Rafael prácticamente está tratando de duplicar su capacidad, tanto en cuidados intensivos como en hospitalización, precisamente para afrontar este tema de pandemia que ya viene, ya comenzó, en Semana Santa ya tuvimos un primer crecimiento de la curva. Pese a que las UCI se ampliaron y que la infraestructura hospitalaria actual permitiría la atención en un posible caso de altas cifras de contagio, en los próximos días Boyacá, a través del Hospital Universitario San Rafael, recibirá el apoyo de un hospital de campaña de la Defensa Civil Colombiana que permitirá adecuar nuevas camas. Nuevamente dejamos Canelones con 50 unidades de cuidado intensivo listos. Vamos a trasladar hospitalización para otras áreas del hospital. La Defensa Civil Colombiana ha sido muy amable y nos va a prestar una carpa campaña, un hospital de campaña para montar 40 camas más. Tenemos habilitado en estos momentos 36 camas extra en el Hotel UNSA y si necesitamos podemos ampliar hasta 80 camas. Ya pues la historia, primer y segundo pico, nos ha generado algunas enseñanzas y sobre esto ya aplicamos las enseñanzas y esta vez estamos mucho más preparados que los picos anteriores y obviamente con la capacidad suficiente para atenderlos. La ocupación en unidades de cuidado intensivo por COVID alcanzan el 40% en Boyacá, mientras que Tunja llega al 45%. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de NST Noticias. Recuerde, el 2021 es el año de las grandes noticias. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión.